A lo largo de la historia ha habido muchísimos asesinos seriales. ¿Cuál es el peor de ellos? ¿Acaso el que más víctimas dejó en su camino? ¿Acaso el más cruel? ¿Acaso el más despiadado? ¿El más violento? ¿Cómo consideraría usted cuál es el peor asesino serial de la historia? ¿Y sabe algo? En el fondo lo que yo le diría es que eso no importa, porque para cada víctima, el peor asesino serial será aquel que le lastimó, aquel que le atacó. Sin importar cuántas más víctimas haya, esa persona, en esos últimos momentos, en esos últimos instantes, habrá considerado que ese es el peor asesino que haya existido. Pero cada uno de esos asesinos que han pululado entre los libros, el internet, los videos de YouTube, en donde hay un montón de estos videos, hay que considerar siempre que detrás de esto hubo personas. Personas que tuvieron intereses, futuros, deseos, anhelos, cariños, dolor, miedo, y que todo eso se fue o bien truncando o se fue retorciendo debido a la mente corrupta de un sujeto o de un grupo de sujetos perversos. Esto es difícil saberlo. No importa cuántos fueron. De cada caso se debe aprender algo. Se debe buscar respuestas. Cada caso debió avanzar hacia las policías, empujar a los agentes, a los detectives a conocer más, a aprender. Y este es uno de esos casos. Es un caso sin resolver, pero que bien podría haber dado una lección tremenda. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Primero déjeme que le lleve atrás en el tiempo. Acompáñeme. Vamos hacia los años 40, en un lugar muy inusual. Su nombre es Texarkana. Texarkana es una ciudad de unos 40,000 habitantes. Y se encuentra justamente en la línea divisoria entre Arkansas y Texas. Lo que significa que a partir de la calle conocida como State Line, una parte pertenece a Arkansas y otra parte pertenece a Texas. Pero eso mismo ocurre con el condado, porque una parte de la ciudad pertenece al condado de Bowie y la otra parte al condado que corresponde a Texas. En los años 40 eso no era un problema, y de hecho era bastante bueno, por una sencilla razón. Al pertenecer a dos estados, significaba que había dos policías estatales que recorrían el perímetro de la ciudad. Había también dos cuerpos de bomberos forestales, de bomberos, que protegían la ciudad. Pero además de eso, también había dos policías del condado. Y todavía había agentes internos de cada una de las partes de la ciudad. Esta era una ciudad con mucha vigilancia. Aquí la gente vive bien. Si estamos allá en 1946, las personas que viven en Texarkana viven muy bien. Es una ciudad que ha tenido una prosperidad bastante creciente. La industria de los muebles de madera, la industria de las llantas, la industria de tuberías, la industria de los grandes contenedores de petróleo para tren, todo esto se ha movido muy bien. Hay trabajo. Pero también hay muchísimas granjas. Es una zona en la que hay terrenos agrícolas fértiles, hay buenas comunicaciones, hay buenos ríos en la zona, así que es una de esas ciudades prósperas. Pero también ha sido próspera desde un tiempo atrás. Porque en este lugar, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se metió allá, tuvieron que abrir una fábrica conocida como Lone Star Ammo Depot. Era una fábrica y depósito de municiones para el ejército. Aquí había muchas personas envasando, fabricando, preparando municiones. Pero también estaba el depósito de Red River, el depósito del ejército, en donde había cosas que serían enviadas a Europa y se iban acumulando los productos. Así que había muchísimas personas, tanto en la fábrica como en el depósito militar. Esto incluía muchos soldados. Y esto generó bastante bienestar en la zona. Era una comunidad en buenas condiciones, a tal punto que las casas difícilmente se cerraban. ¿Para qué se requeriría poner una llave? No importa. Mi vecino está ahí, yo conozco a sus hijos, mis hijos juegan con él en la banqueta, la bicicleta de los niños se puede quedar en la banqueta y nadie se lo va a robar. ¿El auto cerrado? ¿Con este calor estás loco? ¿Quién cerraría un auto? ¿Para qué?
Por la tarde las personas se sientan en el pórtico de su casa a beber té helado. Y miran quién pasa. No hay televisión. No, todavía no existe la televisión. Así es que las personas suelen encender la radio por la tarde, sentarse al fresco, ver pasar a todas las demás personas que conocen, saludarse, detenerse un momento, fumar un cigarrillo, comentar la cosa del día, y de pronto pasa una patrulla. Ah, es el comisario. O es uno de los alguaciles del comisario, se saluda, ¿no? Sí, se conocen. El cartero se detiene a beber un trago de limonada. Tiene una vida muy peculiar. Para 1946, además, hay algo importante. La guerra ya terminó. Ya regresaron los soldados. Ya no están muriendo jóvenes allá en el frente de Europa. Y los que, bueno, muchos de ellos no volvieron, pero los que volvieron ya están buscando trabajos, ya están en actividad y la ciudad se siente aliviada por eso. Así que el ambiente en general de Texarkana es muy diferente al de otras ciudades en donde la economía estaba muy comprometida. Aquí las cosas marchan bien. Claro, sí, también había una zona roja. Déjeme decirle que la policía de Texarkana, tanto la de Texas como la de Arkansas, estaban familiarizados con crímenes. No eran inocentes. Por una sencilla razón, Texarkana tenía una zona roja, y es que al llegar soldados, empleados y gente de otras partes, cuando tenían un día franco tenían que ir a buscar diversiones, ¿no? ¿Y qué era lo que había? Bueno, había esta zona en las afueras donde había bares, había espectáculos de chicas, y ahí no era raro que hubiera conflictos. Y los conflictos a veces terminaban con alguien muerto. Así que el comisario y sus agentes habían visto ya su cuota de sangre. En este lugar había habido homicidios y cosas feas. Pero además cada fin de semana eran unos pleitos de cantina, borrachos golpeándose, botellas rotas, pero eso era allá. Cuando termina la guerra, y ya no hace falta tanta gente ni en Red River ni en Lone Star, muchos de ellos se regresan a sus ciudades y la ciudad vuelve a entrar en ese tranquilo y apacible modo de vida. Pero no por mucho tiempo. Esta era una ciudad tranquila, le repito, en donde la gente podía ir el domingo a la iglesia, mientras dejaban el automóvil abierto, mientras la casa estaba abierta, no había alarmas, era una época en la que ni existían, no había sensores de movimiento, rejas con cintas de concertina y alambres de púas, no había eso, no era necesario. La policía sabía muchas cosas, obviamente. Sabían a dónde iban los pícaros. Porque sí, si usted tiene una ciudad con 40,000 habitantes, en donde no hay más que un cine que solamente cambia de película cada Corpus y San Juan, en donde no hay televisión, obviamente, había los famosos love lanes, los callejones o los caminos del amor, en donde las parejas iban a buscar un lugar tranquilo, apartado, solitario, en donde nadie les molestara para platicar de los angelitos que están en el cielo y que algún día bajarán. Y claro que la policía conocía esos lugares. De cuando en cuando se daban una vuelta para iluminar con la lámpara y avisarle: chicos, de regreso a casa, son más de las 11 de la noche. Así es que enviaban a los muchachos de regreso a sus casas para que no estuvieran por ahí de pícaros. Eso era la vida en este lugar. Hasta que llegó algo terrible. Estamos otra vez en 1946. Y estamos en un lugar apartado. Una pareja ha decidido tomarse unos minutos para unos arrumacos, un momento de privacidad, unos besitos, tampoco se imagine usted gran cosa. Y es que en ese entonces y en ese lugar, Jimmy y Mary Jean Larray y Jimmy Hollis han decidido tomar un momento para platicar. Es febrero de 1946. Ella tiene 19 años, él tiene 24 años. Él es un sujeto que estuvo en la guerra. Es un sujeto que ha vivido algunas cosillas. No fue combatiente, pero logró salir vivo de aquello. Y decide detener el automóvil y disfrutar de un rato a solas. ¿Quiere que le diga algo? Mary Jean se ve bellísima.
Trae este suétercito como de lana. Es invierno todavía, febrero hace frío. Este suétercito como de lana blanco, muy bonito. Trae un collarcito de perlas. Una falda larga, porque es lo que se estila. Estamos a finales de los 40, no se imagine usted otra cosa. Su pelito muy arregladito. Unos aretes con unas perlitas. Un maquillaje discreto, porque ella es mayor. Ya tiene 19 años, así es que se arregla un poco. Se ve tan linda. Es una noche de luna llena. Y la luna está frente a ellos. Las lunas de febrero en estas regiones suelen ser muy impresionantes. Así es que toda la luna está frente a ellos. Es algo muy bello. Él es un caballero apuesto, de saco, corbata, distinguido. No pretende propasarse ni nada, solamente que le da pena llegar a casa de ella y que lo vean ahí platicando. Así es que detiene la marcha. Están en un lugar conocido como Richmond Road, en una pequeña saliente, es decir, en un caminito de tierra, que todo el mundo conoce como el Love Road. Y es el 22 de febrero. Deben de ser las 11:45 de la noche. Jimmy sabe que debe llevar el auto apenas pasadas las 12. Su padre se lo ha prestado. Y ella tiene permiso únicamente para las 12 de la noche, así es que quieren aprovechar sus 15 minutos. Se acercan un poquito, son a esos coches con el asiento corrido, un volante enorme. Enciende la radio, se acerca otro poquito, muy coqueto, cuando de pronto siente claramente como algo ha cruzado. Algo ha interrumpido la luz de la luna que les llegaba. Esa sombra se ha puesto al frente del auto. Inmediatamente piensa: rayos, es la policía. Bien, no pasa nada. Aun cuando sea la policía, no están haciendo nada, solamente están detenidos, así es que bueno, habrá que dar los datos y se acabó. Pero cuando se incorpora un poco ve que eso no es un policía. Es una persona que mide 1,90 m, que trae un saco de tela en la cabeza, con un agujero en cada ojo y uno en la boca. Y de pronto le grita: «¡Baja del auto!». Jimmy no sabe bien qué hacer. El auto está apagado y es de esos coches viejos que cuesta trabajo arrancar, así es que ni siquiera piensa en intentar arrancar y huir, porque este sujeto seguramente podría hacerles algo. Y tiene razón, porque segundos después el tipo está en la ventanilla del auto y está apuntándole con un arma. Así como se lo digo, le está apuntando con un arma directo a la cabeza. Jimmy sabe que no tiene opción. Aquel tipo repite la orden. La voz de aquel sujeto se escucha extraña a través de aquella especie de saco. Es como una bolsa de una tela gruesa, probablemente de una manta gruesa, que tiene la cabeza y se oye aquella voz rara. Jimmy jala la manija y abre detenidamente la puerta. Estira la mano y alcanza la mano de Mary Jean. Ambos se deslizan por el asiento hacia afuera y se detienen un instante frente a aquel tipo. Jimmy le dice: «Mi cartera está en el asiento. Ahí tengo algo de dinero. Tómela, no nos haga daño». Mary Jean responde: «Mi bolso está de aquel lado. Puede tomarlo también y no nos haga daño. Yo le suplico no sé qué». Pero aquel tipo, en un acto inmediato de respuesta, le dice claramente: «Quítate los malditos pantalones». Jimmy se pone bravo. Y se pone bravo porque piensa que es una broma. Piensa que algún conocido allá del trabajo seguramente le está jugando una broma. Pero no es así. Aquel tipo no está bromeando. Y cuando levanta el arma y se la pone a la altura del pecho, Jimmy no lo duda, esto es en serio. Y Mary Jean le suplica: «Quítate los pantalones». Aquel muchacho se suelta los pantalones, los deja caer y en ese instante, ¡zum!, recibe un golpe en la cabeza. Es un golpe durísimo y segundos después, porque fue seguido, ¡pa! Siente cómo pierde la razón. Después de aquel golpe tan fuerte, siente este dolor, este abotargamiento y empieza a temblar y a irse de lado. Finalmente cae al suelo. Mary Jean, al ver esto, corre. Es una chica ágil. Así que se desplaza rápidamente, pero está oscuro y hay mucha vegetación. Se atora un poco y el hermoso suétercito blanco de lana, ese que tiene el collarcito, se atora en una hierba, se atora en otra y finalmente la falda. Si hubiera llevado una falda más corta habría podido correr, pero con aquello se atora cuando se da cuenta. Algo la ha tomado del suéter, la jala y la azota en el suelo. Acto seguido, aquel ser
Aquel hombre se le sienta encima. Ella tiembla, siente el peso de aquel individuo, siente la presencia de este sujeto que la está sujetando del cuello y comienza a jugar con la pistola, mientras recorre el cuerpo, dándole un golpe en la cabeza como para que sienta que va en serio. Ella siente claramente cómo aquel sujeto está deslizando la pistola por debajo de la falda en un intento de agresión. Aquel tipo está allí, ella no puede moverse, escucha la respiración, escucha el jadeo de este tipo, hasta puede de alguna forma sentir que aquel tipo se está riendo cuando hace estas groserías con el revólver. Pero providencialmente, en el instante en el que está haciendo eso, de pronto una luz lo ilumina. Es una luz potente, probablemente de un auto, si no es que de la patrulla. Es posible que sea una autopatrulla. Aquel hombre se levanta de donde está, no sin antes darle varios golpes en la cabeza con el puño cerrado a Mary Jean, y en la espalda y en los hombros y en las costillas, para después desaparecer. La chica ha salido con algunos raspones, con unos moretones, con un golpe en la cabeza, con el suéter muy lastimado, su ropa muy sucia. Era una chica que venía verdaderamente bonita y ahora está toda llorosa, con el maquillaje corrido, la ropa sucia de barro. Pero Jimmy se ha llevado la peor parte. Los cachazos con la parte posterior del revólver le han provocado 2 fracturas de cráneo. Los 2 van a sobrevivir. No hay problema de eso. Las heridas no fueron mortales. Providencialmente, aquel automóvil que casualmente iba pasando, no era una autopatrulla, simplemente era un coche que iba pasando, provocó que el atacante huyera. Los chicos fueron llevados a un hospital, en donde fueron tratados y se recuperaron. Presentaron las declaraciones. Y aquel sujeto, extraño, con aquella bolsa en la cabeza, formaría parte de su declaración. Por supuesto que podía ser un caso aislado. ¿Un intento de robo? Es posible. Las autoridades comenzaron a preguntar por aquí y por allá. Interrogaron a algunos amigos y familiares de la pareja, tratando de averiguar por dónde habían estado, porque también podían haber mentido por otra cosa, podía haber sido un pleito de amores, cualquier cosa podía haber. Texarkana era un lugar muy seguro, le repito. Así que el hecho de que 2 jóvenes hubieran sido agredidos podría deberse a otros factores. Un pleito de amores, no sé, vaya, una mala broma, una agresión de algún ebrio, algún asaltante foráneo que iba de paso. Todo esto se va preguntando, pero no hay muchas respuestas. Aún así, aquello se publica. En el periódico no se habla de que hubiera habido una agresión, se mantienen muchos detalles secretos. No pierda de vista que en aquel entonces las autoridades tenían muchos menos recursos. No contaban con perfiles de ADN, no contaban con lámparas para detectar manchas de fluidos corporales, no contaban con muchas cosas. Contaban con algo muy importante que era la astucia, contaban con la habilidad para interrogar, contaban con los testimonios, contaban con eso. Y con guardar información. El Texarkana Gazette, el periódico local, publicó la nota, pero se limitó en ciertos aspectos. Por ejemplo, no se mencionaba la bolsa en la cabeza. No se mencionaba el hecho de que hubiera estado jugueteando con la ropa interior y la pistola en una clara agresión de carácter sexual. Eso no se mencionaba, pero las autoridades lo tenían muy claro. Cada palabra era importante. Los días van pasando. Las autoridades locales no tienen idea de qué pudo haber pasado en realidad. Los testimonios son consistentes. Lo que ha dicho la pareja que estuvo haciendo esa noche está respaldado por varios amigos. Las personas que los encontraron todos lastimados coinciden en las declaraciones, pero no hay mucho más que puedan hacer. El automóvil no tiene huellas digitales. Sí, en 1946 ya era una práctica generalizada la investigación de huellas dactilares. Pero no hay ninguna en el automóvil. Aquel sujeto no tocó el auto. Puso el revólver contra la ventana, pero no lo tocó. No hay mucho que investigar. Los días van pasando. 24 de marzo de 1946. Ha transcurrido más o menos un mes con un par de días desde el ataque contra Mary Jane y Jimmy. Y en esta ocasión, en un punto conocido como la Carretera Rural 67, hay una sorpresa horrible.
junto a la carretera de Robinson, hay un automóvil detenido. Un hombre que va manejando temprano por la mañana de aquel 24 de marzo de 1946 observa que entre unos árboles, metido en el callejón aquel en el camino a Robinson, hay un automóvil. Es un Oldsmobile modelo 4041. Y el chofer de aquel auto parece estar recargado en el volante como durmiendo. Pero es un pésimo lugar como para que alguien duerma. Es un sitio muy solitario, está lejos de las rutas principales. ¿Por qué alguien se iría a quedar ahí a dormir? Aquel conductor detiene la marcha, regresa un poco, se acerca al automóvil, solo para darse cuenta que en realidad no está durmiendo, aquel sujeto está muerto. Tiene unas heridas horribles en la cabeza, pero cuando mira en el asiento de atrás observa que hay una chica muerta también. En el asiento trasero hay una chica muerta. Inmediatamente corre. Sube a su auto y va a llamar a la policía. Desde la casa más cercana que encuentra marca a la policía, quienes llegan un rato después. Y sí, efectivamente. En el automóvil está el conductor, que es Richard Griffin. Este hombre fue un civil, es decir, un constructor durante la Segunda Guerra Mundial, un constructor de la Marina, de los que hacían los campos de aterrizaje en las islas, en Iwo Jima, en todos estos lugares. Había sido retirado del servicio el año anterior y estaba trabajando en la zona. Tenía una empresa de construcciones y cosas de esas. En cuanto a Polly Ann Moore es su novia. Polly Ann es una chica muy linda, verdaderamente linda. El detalle es que ella tiene 17 años y él tiene 29, pero bueno, en aquel entonces eso no era problema. Se llevan bien. Han estado en una reunión el día anterior, pero ahora están muertos. Esta chica trabaja en el depósito de municiones o en el depósito del ejército. Las autoridades llegan allá y pueden ver que ella está colocada dentro del auto en una posición inusual. Tiene 2 heridas graves en la cabeza. El hombre también está en una posición como preparada. No parece haber quedado allí. Los disparos no fueron en esa posición. Tiene 2 disparos en la cabeza también. Las autoridades comienzan a revisar y se percatan que cerca del automóvil hay manchas de sangre abundantes, lo que revela que los bajó del automóvil y los asesinó afuera para después arrastrar los cuerpos. La investigación en el sitio recupera un único casquillo. Es un casquillo calibre 32. Posteriormente, en el laboratorio de balística, recuperarían las municiones, es decir, las ojivas que habían entrado en el cuerpo. Queda claro que era un Colt calibre 32 con el que habían asesinado a estas personas. Los últimos que les habían visto con vida, eso de las 10:30 de la noche mientras cenaban, habían salido de ahí y ahora están muertos. Pero hay un problema. El primero de los problemas es que no tendrían por qué estar por ahí. Ese camino estaba lejos de su destino. Se habrían desviado. Aun cuando fueran buscando un rincón romántico, había otros rincones. Otros lugares más cerca de su destino. Las autoridades están un poco confundidas. No saben qué fue lo que pasó, pero evidentemente el asesino tuvo el tiempo y el cuidado para ordenar su escena, meter los cuerpos al automóvil y después irse. A pesar de que se llevaron perros rastreadores, no hay ningún olfato. Ha llovido durante la noche. De hecho, el suelo está todavía muy frío. Y ha habido esta escarcha, así es que el automóvil no tiene huellas. Lo que hubiera habido ahí se ha perdido. No hay forma de investigar más, salvo que tienen 2 cadáveres. Y esto no ocurría. Cuando estaban los soldados y estaban las cantinas en las afueras, era un lugar en donde pasaba esto. Alguien se enfrentaba con alguien y terminaba o acuchillado o con un balazo. Pero eran pleitos. Era muy claro, era muy definido. Lo que pasaba allí estaba muy definido, pero esto no tiene sentido. Esta chica de 17 años y el novio que van saliendo de cenar y alguien los mató. Los 2 cuerpos están completamente vestidos. Aunque, de acuerdo con algunas versiones, a la jovencita la agredieron de una forma indecorosa. En ese momento, y de la misma forma que se ocultó información importante en el caso de Mary Jean, aquí también las autoridades hablarían con los periódicos para que ciertas cosas no se hicieran públicas y ellos mismos no liberarían toda la información. De tal forma que cuando lograran atrapar al asesino se incriminara solo.
al saber ciertos secretos que de otra forma no podrían. Pero, ¿la había atacado o no? ¿Cuál era el carácter de esta agresión? Ahí viene una parte muy dramática. No tenía ningún sentido. No era un robo. En ninguno de los dos ataques había habido robos, y si bien en este punto en el que le estoy hablando las autoridades no han relacionado el ataque contra los dos jóvenes al principio de Mary Jane y Jimmy, y este caso no lo han relacionado, piensan que son dos incidentes aislados, puesto que no hay nadie que declare, porque en este caso mató a los dos. El caso se queda frío. No fue necesario hacer autopsia. Era muy evidente la causa de la muerte, y ese fue un grave error, porque podrían haber definido muchas cosas. Como sea, no lo consideraron necesario porque era un pueblo todavía muy conservador y los familiares no deseaban esa angustia o ese pesar, no lo sé. Recuperaron las ojivas y punto. Es decir, la bala que les había quitado la vida. Las autoridades vuelven a repetir lo mismo. Comienzan a interrogar testigos, ven por dónde pasó el coche, ven todo esto. La primera pregunta era, ¿por qué? La segunda pregunta era, ¿qué hacían ahí? ¿Cómo es que el atacante pudo interceptarlos? Surgían obviamente situaciones bastante tensas alrededor de este caso, hasta el punto en el que los Texas Rangers comenzaron a interesarse aquí. Los Texas Rangers son la policía estatal de Texas, y suelen ser bastante agresivos. En aquel entonces tenían el respeto de la gente. Entonces, ¿qué había aquí? Las autoridades no tienen tantos elementos. Le repito, no tienen, por ejemplo, pruebas de ADN. No pueden revisar muchas cosas. Y obviamente por ese mismo secretismo propio de la época, del pudor, de ocultar un poco la realidad, ni siquiera tomaron muestras, ni examinaron apropiadamente los cuerpos. Pensaron nuevamente que era un asalto frustrado, aun cuando resultaba un poco inquietante pensar que el asaltante había bajado a los jóvenes del auto, los había asesinado, había hecho sus fechorías y luego los había vuelto a meter. Pero eso cambiaría. Y cambiaría dramáticamente. Ha transcurrido un mes nuevamente, es alrededor del 13 de abril, un mes y días. Ese día, el sábado 13 de abril, hubo un evento importante. En el salón de veteranos hubo una fiesta. Era algo habitual. El salón de veteranos de la guerra es un sitio tranquilo y agradable a donde llegan las personas a bailar durante la guerra. Cuando estaba lleno esto de soldados, era el lugar donde llegaban los soldados, pero hoy en día llega cualquiera. Cualquier persona puede llegar, y ¿sabe algo? A los jóvenes les gusta mucho porque hay una banda que toca en este lugar. No es música de un disco ni nada, sino que está en vivo. La banda es conocida como los Rhythmers o Rhythmires. El titular es un joven de apellido Atkins, Jerry Atkins, y es muy jovencito, debe de tener unos 16 o 17 años, y lo más curioso es que su banda está compuesta principalmente por mujeres, y todas ellas muy jovencitas. Y es que Atkins, cuando decidió poner una banda o hacer una banda, se enfrentó con un problema grave. Eso fue hacia el final de la guerra. No había hombres como para formar una banda de hombres. Entonces fue a las escuelas, era muy joven también él, y preguntó aquí y allá, y así fue que consiguió personas que tocaran, pero eran chicas. Y ¿sabe algo? Eran estupendas. Tocando eran buenísimas. El propio Atkins era no solamente el director de la banda, sino que también era saxofonista, trompetista, y si se le atravesaba un piano se echaba también unos acordes. La gente llegaba ahí y comenzaba a bailar cuando bajaban las luces. Empezaba la banda en vivo y a bailar. Solamente hasta las 12:30. Nadie podía quedarse más tarde. A la 1 todo estaba cerrado, vacío y limpio. Atkins solía encargarse él mismo de llevar a cada una de las chicas a su domicilio. Era la condición. Si no, no les darían permiso. Una de estas chicas es Betty Jo Booker. Es un encanto de criatura, tiene 15 o 16 años, es saxofonista. Va en la escuela. Y toca en la banda de la escuela y aparte toca los sábados con los Rhythmers. Y es que, bueno, siempre caen bien unos dólares extras. Y la banda cobra.
El salón les paga por tocar, así es que Betty Joe tiene permiso para ir allá con la condición de que sea Atkins quien le lleve de regreso. Le repito que es una chica encantadora, simpática, dinámica, activa. Toca muy bien el saxofón, de hecho. Atkins le ha dicho que lo mejor sería que después de terminar su escuela se dedique a la música, porque tiene el don, tiene el toque, tiene esa sonrisa preciosa, el cabello chino, es encantadora. Y toca muy bien, tiene un saxofón muy particular que tiene un baño de oro. No es cualquier instrumento, se lo han comprado con mucho esfuerzo y suena formidablemente. Y sí, ya se imaginará usted a dónde voy, porque cuando platico con tanto ánimo acerca de una persona, lo que quiero yo es transmitirle a usted algo de la vida de esa persona. Esta chiquilla, 15, 16 años, saxofonista, estudiante destacada, practica en la banda de la escuela, ayuda en casa, lleva dinero a casa. Se desvela los sábados. Y ese sábado, el sábado 13 de abril del año de 1946, mamá le ha dado permiso. Después de tocar en el salón para veteranos de guerra, podrá quedarse con unas amigas a una pijamada en otra casa. Está bien. Simplemente está bien. Es una puntada, está bien. No hay problema, puede hacerlo, es una chica que se esfuerza. A la hora de irse, cuando ya están saliendo todos y el salón cierra, Jerry se acerca y ella le dice: esta vez no necesito que me lleves. Él me va a llevar. Junto a ella está un viejo amigo que ha regresado, había estado fuera de la ciudad y le ofrece un aventón. Este hombre, para platicar un rato, la va a llevar a la casa de las amigas. Jerry Atkins se acerca, lo revisa, huele, ve que está sobrio, no ha tomado nada, es un chico bien presentado en el coche de su mamá, y le pregunta: ¿a qué hora la vas a dejar? Lo que me tarda en llegar de aquí a allá. Cuando llegues allá, que llame a su casa por teléfono. Quiero saber que llegó bien. Jerry es muy joven también, es un chiquillo, pero es muy formal. Y cuida de su gente. Después de eso, ella sube al coche muy animada, platicando acerca de todas las novedades. Betty Joe es una criatura que tiene una vida formidable por delante. La guerra ha pasado, así es que ahora todo es ánimo. Su amigo es Paul Martin. No es su novio, es un amigo, punto. No hay ninguna relación entre ambos. Y es la última vez que alguien los ve con vida. No llegó a la casa de las amigas. Así es que comienza la preocupación. A cierta hora de la madrugada, Atkins recibe una llamada preguntando por Betty Joe. Él responde que Betty Joe y Paul Martin fueron juntos a la casa de las amigas, pues no ha llegado. Y no ha llegado, y entonces llaman a la comisaría comienza una búsqueda, comienza el nerviosismo, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde se fue? La búsqueda les llevaría a un sitio solitario, cerca de la carretera I-30. Ahí encontraron el automóvil de Paul. En realidad era el auto de su mamá. Pero no están ellos. El cuerpo de Paul está a unas 3 millas, o por lo menos 2 millas más adelante. El cuerpo, sí, ha sido asesinado, le han metido varios disparos. El cuerpo de Betty Joe está a 1,5 millas más allá. Es decir, que ni siquiera están juntos, y también presenta lesiones por arma de fuego, y de acuerdo con las investigaciones que realizarían posteriormente, también hubo una agresión de carácter sexual. Aunque hay quienes afirman que no. Como sea, las heridas fueron brutales. Cuando las autoridades recuperan los cuerpos, los llevan a investigar, encuentran el mismo tipo de arma. Alguien había asesinado a estos jovencitos con una pistola calibre 32. El mismo tipo de arma y, de hecho, la misma arma. Al llevar las balas recuperadas de los cuerpos a balística, era la misma arma. El estriado que al salir del cañón recibe la ojiva de la bala era el mismo. Era el mismo asesino. Por supuesto que en este momento ya las autoridades se ponen nerviosas y deciden pensar que es lo mismo, que ha sido lo mismo. El mismo atacante, el que atacó a aquellos 2 jóvenes que sobrevivieron y el que ha asesinado ya a 4 personas. Ha utilizado la misma arma.
Desafortunadamente tampoco encuentran mayores indicios, mayores huellas dactilares, mayores nada. La situación se complica porque ahora la prensa ya está exigiendo, la gente ya está exigiendo. Estos dos jóvenes, además, no tenían una relación sentimental, no estaban allí. No iban a ese lugar. No estaban buscando un callejón del amor. Cuando los Texas Rangers deciden involucrarse mucho más, asignan a un Ranger muy conocido. Todo el mundo sabía quién era el lobo solitario. Así se hacía llamar. Este sujeto, de apellido Gonzaulas, Manuel Gonzaulas, era un sujeto de lo más peculiar. Empecemos porque tenía fama de ser un rastreador. Su apariencia era también fenomenal, un sujeto delgado, alto, con un sombrero enorme, blanco, con una ropa de color caqui todo el tiempo, con botas vaqueras, con un cinturón lleno de balas y 2 revólveres con cacha de marfil, de esas blancas. Este sujeto se había hecho fama, puesto que en un tiroteo había matado a 2 delincuentes que intentaban asaltar el lugar donde estaban él solo. Además había atrapado a varios delincuentes él solo. Así que cuando llega y se presenta con ese dejo extraño y esa mirada muy a lo John Wayne, la gente pensó, ahora sí, estamos salvados. En realidad no era tan habilidoso. En realidad era un sujeto que más bien era una buena figura pública. Pero no era el único. También se involucraron las autoridades del condado, las autoridades de Arkansas, y esto realmente no fue tan bueno, porque usted sabe que a veces el caldo, cuando son muchas las manos, queda mal. Y lo mismo pasa con los pasteles. Cuando varias personas baten la masa, el pastel no sube. Y aquí pasó lo mismo. Solo que en este caso era una jovencita con toda la vida por delante que estaba muerta y pudriéndose en un agujero en la tierra, y su amigo que había venido a visitarla estaba en otro agujero pudriéndose. Los Ridmers, es decir, sus compañeros de banda, cargaron el ataúd, la llevaron al cementerio, se entrevistaron a más de 300 personas. Porque además, si bien Manuel Gonzaulas no era un detective, sino más bien una especie de Bronco Bill o alguna cosa de ese estilo, tuvo una intuición excelente, y es que esa intuición le dijo algo. ¿Por qué estaban allí? El destino al que iban estaba completamente al revés. ¿Por qué no estaban en el auto los cuerpos, o cerca del auto? ¿Por qué había un cuerpo 2 millas adelante y uno 1,5 millas atrás? ¿Por qué el asesino se había tomado tantas molestias? ¿Había llevado a uno y a otro? ¿Qué había hecho? La dinámica del crimen era perversa. Era extraña. Y no obedecía una lógica común. Este sujeto no obedecía una lógica. Había cometido un crimen tremendo. Pero ya no era el primero. Dedujeron 2 o 3 cosas. La primera, era alguien que sabía de estas personas. Era alguien que los había visto y era alguien que se les habría hecho familiar y que probablemente les habría pedido un aventón. Un autoestopista. Ellos, sin saber que realmente era alguien peligroso, le habrían dado el aventón. Presumiblemente no habría utilizado la bolsa aquella. Presumiblemente habría hecho el ataque con su rostro normal. ¿O cómo saberlo? No había forma de que alguien testificara, puesto que los dos están muertos. Como fuera, Gonzaulas decide investigar 2 o 3 aspectos. El primero de ellos, si alguien extraño había estado en el bar. Y no habían visto a nadie raro en el salón de baile. Segundo, si había alguien sospechoso dentro del grupo de personas habituales, pero tampoco resultó en nada. Decidió investigar con las personas, lanzar un aviso. El aviso que había lanzado Manuel Gonzaulas era simple. Estaba pidiendo a todas las tiendas de empeño, tiendas de música, en general a donde pudieran llevar el saxofón, que lo identificaran y notificaran al sheriff. El saxofón era un saxofón muy particular. Tenía un número de serie bañado en oro, nuevo, muy cuidado en su estuche. Este comunicado se publicó en todos los periódicos. Se ofreció una recompensa y se pidió a cualquier persona que tuviera informes del posible asesino que avisara. Porque había ese detalle. El saxofón no estaba en el auto. Y la chica había salido, Betty Joe había salido del salón de baile llevando su saxofón.
Por lo tanto, la persona que les había hecho aquello se lo había llevado, fue lo que dedujeron. Desafortunadamente, no sería así. Esa pista no resultó en nada. De hecho, el saxofón sería recuperado algunos meses después, todo sucio, en un pantano cercano o en la orilla de un pantano. El asesino había aventado por ahí el saxofón. No había tenido ningún interés en eso, huellas dactilares ninguna. Eso llevó a que la gente de el Texarkana Gazette nombrara al asesino como el fantasma. Era un fantasma, atacaba y desaparecía, ni siquiera un rostro, nada, huellas, nada. Así que se divulgó el nombre, el fantasma. Pero al mismo tiempo las personas comenzaron a llamar. Había todo tipo de declaraciones, desde mi vecino es raro, vi un tipo caminando misterioso. Esto llevó a que hubiera pánico en la ciudad, una ciudad en donde dejabas la puerta abierta, en donde el auto no se cerraba de pronto. Se vio involucrada en una locura, en un frenesí. En un frenesí. La gente llegó a la tienda, a la General Store y a la tienda que vende artículos de ferretería y se acabaron todas las cerraduras. Cambiaron las cerraduras de sus casas, pero también el tipo que vendía armas y municiones se quedó sin armas ni municiones, porque todo el mundo tuvo miedo por una razón, y es que González le dijo a todo el mundo que mejor tuvieran una escopeta en casa. Porque ese era el temor. La realidad es que no sabían quién era, ni cómo actuaba, ni por qué, ni para dónde iba. Intuitivamente González sabía que este era un sujeto pervertido. Así es que necesitaba encontrar algún agresor sexual. Pero no sabían en dónde y no había bases de datos de la policía, simplemente era comunicarse. Los Rangers comenzaron a comunicarse con las comandancias cercanas, las oficinas del sheriff, para ver si tenían algo que embonara. Pero no había mucha información tampoco y no tenían muchas pistas tampoco. La gente siguió llamando, y entonces la locura fue tal que inventaban cosas. No había alarmas, no había sensores de movimiento, lámparas con sensor de nada de eso había. Entonces lo que hicieron fue poner afuera de sus casas hilos con cazuelas, para que si llegaba el atacante hiciera ruido. Los jóvenes dejaron de salir de noche, y si tenían que salir para algo salían todos en grupo. Se formaron de hecho grupos de vigilantes. Si veían un automóvil desconocido lo interceptaban, se bajaban con armas, hasta que estaban convencidos de que no era el fantasma. Revisaban las credenciales, checaban los autos. Vamos, más de uno se llevó el susto de su vida, porque además, muchos de estos grupos de vigilantes eran muchachitos. Y sí, hubo incidentes incómodos, de disparos al aire, armas que se les disparaban, se les caían, se asustaron, pudieron haber matado personas. Pero lo peor de todo es que entorpecían el trabajo policíaco, que ya de por sí estaba entorpecido, porque había muchas opiniones. En medio de todo este mare magnum, Betty Joe está muerta. Paul Martin está muerto. Y aquellas chicas y aquellos muchachos, todos con su futuro acabado, sin que quede claro el porqué. Las autoridades siguen su búsqueda, hay declaraciones. González es muy proclive, es muy dado a hacer declaraciones tremendas, tajantes, así y así, y con esa pose. Además le gusta salir en las fotografías y... Ya le digo yo que es más un John Wayne que un verdadero detective. Pero al mismo tiempo también hay mucho interés en resolver el caso. Pero todavía no lo resuelven. ...3 de mayo de 1946... han pasado un par de semanas desde la muerte de Betty Joe y Paul Martin. Todo aquello es una locura. La ciudad está patrullada por todas partes. Las rutas aquellas, los conocidos callejones románticos o caminitos del amor, hay patrullas todo el tiempo, pasan con linternas poderosas y además están los grupos de vigilantes, los padres de familia que están detrás de la puerta con su escopeta. Quizá, si la familia Stark hubiera puesto más atención, esto no sería la historia que es. Pero no lo hicieron. Aquel 3 de mayo de 1946 estamos en la granja de los Starks. La señora Stark tiene 35 años y su esposo Virgil tiene 36.
Viven en las afueras, cerca de la I-67. ¿Sí? ¿Se acuerda usted? La carretera 67, allá donde pasó lo primero. Bueno, viven en una casita. Son campesinos, es gente de campo. Su casita de madera muy linda, con su porche, su salita con un sillón muy cómodo, con su radio. A 50 metros del lado derecho está la granja de otros conocidos y cruzando la carretera a unos 150 metros terreno adentro está la casa de la hermana de la señora Stark. Así que se sienten confiados. El atacante ataca a jovencitos en los callejones del amor. Así que no tiene nada de qué preocuparse. Cuando Virgil llega aquella tarde, un poco adolorido, con que ya me cansé, no sé cuánto, cena y se sienta en su cómodo sillón. Se coloca un cojín eléctrico. Es una especie de cojincito caliente que se pone en la parte baja de la espalda para que caliente los músculos y se relaje. Se coloca allí, enciende la radio, saca el periódico del día y se pone a leerlo tranquilamente, mientras el cálido cojincito aquel le va relajando los músculos. Por su parte, la señora Stark ha terminado de limpiar los platos, se dirige a la habitación en donde se ha puesto su camisón. Está sentada en la orilla de la cama y encuentra su revista. La revista de todos los días es la misma que ha visto durante los últimos 15 días porque no han ido al pueblo. Cuando vaya al pueblo quizá compre otra, pero ahora mismo está leyendo esta. Son una pareja muy sencilla. Su vida es el trabajo. Ella prepara la comida, le lleva el lunch a donde se encuentra trabajando en el campo, él hace cosas en el campo, no tiene niños, viven solos ahí. Es una de esas casas silenciosas, tranquilas, apartada de todo. Como de película. ¿Sí? Como de película de terror, porque ahora mismo, si usted ha puesto atención de todo lo que le he venido contando, estoy seguro de que lo ha visto en varias películas. La Máscara, esta especie de bolsa en la cabeza que también utilizaría el asesino del Zodiaco y que es clásica de todas las películas, el callejón aquel o el caminito solitario en donde la parejita de románticos está haciendo de las suyas cuando llega el asesino, todos ellos retomaron mucho de este caso. Este es un caso que se hizo muy famoso y que se ha repetido en el cine. Pero bueno, la señora Stark está ahí, y esto también pasa mucho en las películas, pero aquí es la vida real, y estas dos personas están allí tranquilamente cuando de pronto ¡pac!, se oye como se rompe una ventana, y ¡pac!, 2 veces. Cristales caen por el piso, y el señor Stark, Virgil, se dobla hacia el frente mientras escurre sangre de su cabeza para finalmente desplomarse. Le acaban de disparar 2 veces a la cabeza, a través de la ventana. La señora Stark, que estaba en su habitación leyendo su revista, se levanta, observa, ve a su esposo tirado, de lado, sangrando, ve la ventana rota y corre hacia el interior de la habitación buscando el teléfono. Levanta el auricular, marca el 0 y alcanza a escuchar la voz de la operadora que dice: «Hola, ¿en qué le puedo ayudar? Soy la operadora». Acto seguido, algo le arranca el teléfono de la mano. Pero no es una persona, no le arrancaron, es un disparo. El asesino, el fantasma, acaba de llegar a su casa y le acaba de disparar por esa misma ventana, pegándole en la boca. La bala entró por un lado, cruzó y salió por el otro, arrancándole el auricular y en el camino rompiéndole la mandíbula y varios dientes. Un segundo disparo ha entrado por el mismo lugar y se ha alojado en la lengua. No podría hablar, por supuesto, se está tragando borbotones de su propia sangre mientras mira su bonito camisón manchado de sangre. Camina hacia la sala y puede ver claramente la silueta de este mono que avanza en dirección hacia la puerta de la parte de atrás. Alcanza a distinguir la funda en la cabeza. Ella se dirige pensando en escapar por atrás, pero cuando llega, el tipo aquel está tratando de abrir la puerta. Sabiamente, y aún sintiendo que se desmaya por el dolor, alcanza a correr en dirección hacia la puerta principal, abre y se lanza a toda carrera, buscando ayuda. Alcanza a escuchar todavía los gritos y maldiciones de aquel sujeto que desde el interior de la casa se da cuenta que se le ha escapado. El tipo rompió la puerta y al entrar encuentra a Virgil muerto. Pero la mujer se le ha escapado. Corre a la casa de su hermana, pero la hermana no está. Se regresa corriendo hacia la granja de los Parker, que está por ahí cerca, y logran llamar a la policía. El fantasma atacó a mi vecina.
Vengan enseguida, la policía llega, tanto los Rangers, la policía del condado, la del otro condado, la de los vecinos, todo el mundo llega. Algunos de ellos llegan a caballo, llegan con perros, llegan armados con linternas poderosísimas, entran a la casa con aquellos rifles preparados para disparar, pero ahí ya no hay nadie. El cuerpo de Virgil está tirado y está medio quemado porque el cojincito aquel que le daba el masaje caliente en la espalda se ha quedado solo, se sobrecalentó y empezó a quemarse. Hay un charco de sangre. Pero hay algo importante. Huellas. Muchas huellas. El atacante hizo algo extraño. En este arranque de ira se ensució las manos y dejó huellas. Para el jefe Gonzaulas, algo no está bien. Lo primero que no está bien es que las víctimas fueron asesinadas con un arma automática calibre 22, probablemente un rifle. ¿Sí? 22. Balas pequeñas. Para aquellas tontas personas que piensan que una bala 22 no mata, sí mata, y hace un daño horrible. Virgil está muerto. En cuanto a la señora Stark, su esposa, llegó al hospital en donde pudieron salvarla, una intervención de urgencia. La dejó en estado crítico muchos días, pero logró sobrevivir. Pero no pudo ver más, solamente describió la silueta de un hombre alto con algo en la cabeza. No pudo verlo. Dentro de la casa lo único que encuentran son estas huellas. Los perros rastrean, pero pierden el rastro a unos 200 metros de la casa, lo que significa que este tipo tiene un auto. Y huyó en el auto. Se cerraron todas las carreteras. Se ordenó un bloqueo en las terminales de autobuses, en las estaciones del tren. Cada auto debe ser revisado. ¡Punto! Si va un solo tipo adentro, debe ser revisado y detenido, tomársele huellas, identificaciones. Es una operación mayor, son muchos policías por todas partes y hasta el FBI ha intervenido para analizar las huellas. Se le ha pedido que apoye con eso, se ha pedido por otra parte, por acá, los Rangers, esta vez sí. Hablan a nivel nacional, pidiendo a todas las corporaciones que cualquier reporte sea enviado, agresores de cualquier naturaleza, asesinos, que sean capturados deben de ser notificados. Las autoridades también informan a los periódicos a nivel nacional. De hecho, llegan muchísimos reporteros. A Texarkana comenzó a llenarse a todos los hoteles de reporteros que seguían día a día la investigación. Pero no es fácil encontrar un asesino. No tienen muchas herramientas tecnológicas. Pero a pesar de eso, aun cuando las tuvieran, no es fácil. Es un asesino fantasma, es un escurridizo, es alguien que puede huir. Acaba de herir de muerte a una mujer y matar a su esposo. En medio de la vigilancia, cuando ya estaba todo esto y se les ha escapado, Gonzaulas deduce que es alguien de ahí. Tiene que ser alguien que está ahí. Porque de lo contrario, al intentar huir, lo habrían encontrado, lo habrían capturado. Es alguien que está en la ciudad y esto genera un horror indescriptible. Imagine usted que su hija va a ir a la escuela, o su hijo. Por supuesto que van todos armados porque tienen miedo. Pero no encuentran nada. Se vuelven a interrogar a cientos de personas. Las llamadas son constantes, con decirle que alguien denunció a su vecino que era empleado de los impuestos, pensando que era el asesino. En realidad era un cobrador de impuestos, obviamente nadie lo quería. Pero también habían denunciado al vagabundo, al ermitaño que vivía solo en su casa. La gente de la policía entrevistó a cientos de personas. Pero esta vez ya tenían huellas dactilares y apenas llegara el sospechoso, cotejaban y veían si era. Pero Gonzaulas no estaba seguro de que fuera. ¿Por qué cambiaría de arma? ¿Qué le motivaría a utilizar un rifle en lugar de su tradicional pistola? No es seguro que lo hubiera hecho, no hay ninguna ley en esto que diga que un asesino siempre va a ocupar la misma arma. Pero el ataque había recibido algunos toques de variedad. Era una familia, era una casa. Quizás solamente se había aburrido de andar vagando y no había encontrado víctimas en los autos. El hecho de que los jóvenes ya estuvieran encerrados habría hecho que las presas escasearan. Pero algo es importante. Los jóvenes ya no estaban en las calles. Y el tiempo además se había reducido, es decir, que este asesino estaba en un frenesí. Si bien algunos opinaban que no podía ser el mismo, hay quienes definitivamente consideraban que sí era el mismo. ¿Pero quién era? Poco a poco se iban agotando las líneas de investigación. ¿Quién podría haber deseado la muerte? Resulta que eran un par de campesinos muy queridos.
Personas que tenían una granja próspera, que les estaba yendo bien, como a muchas otras personas. No había una pista. Entrevistaron a familiares, antiguos conocidos, personas con las que hubieran podido tener alguna rivalidad. Fueron semanas. Y nada. No había nada. Y entonces llegó una notificación. Un jefe de policía de Arkansas, de la Policía Estatal de Arkansas, reportaba un detalle macabro. Cada vez que ocurría un homicidio, había detectado que había un reporte de robo de auto. Sí, ya sé. Usted pensará, en mi ciudad hay miles de robos de autos todos los días y también hay miles de homicidios. Bueno, pues en Texarkana no. No había muchos robos de autos y no había muchos homicidios, así que la policía detecta esto. El atacante está robando autos y más o menos al mismo tiempo ocurren homicidios. No había que ser un genio para hilar aquello. El atacante robaba un automóvil, cometía el homicidio y después se deshacía del automóvil. Eso es lo que buscarían. Comenzaron a perseguir a cualquiera. Y llega otro reporte, 28 de junio. Ha pasado ya algunos días desde los últimos crímenes de los Starks, cuando reciben el reporte de que ha habido una persona detenida. En un estacionamiento, un sujeto ha sido descubierto. Este tipo había robado un automóvil, había ido a venderlo a otra ciudad, se habían dado cuenta de esto, y a su regreso a Texarkana lo atrapan. El sujeto era un hombre de apellido Sweeney, Joel Sweeney. Lo descubrieron por una razón muy simple. El tipo había dejado a su novia, esposa porque ya se habían casado, en un automóvil robado. Después de regresar a Texarkana, había ido con la chica a comprar unas cosas en un automóvil robado. Así que fácilmente los capturaron. La chica les dice todo lo que sabe, el tipo no dice nada. El tipo simplemente cuando lo atrapan dice: me imagino que esto es por algo más que robar un coche, ¿verdad? Y después de eso no dice nada, pero la joven declara un montón de cosas. Las autoridades la interrogan, y esta chica asegura que ese tipo es el asesino y que ella estuvo junto, aunque ella no participó, pero tampoco pudo interferir. Y describió algunas cosas extrañas. Describió, por ejemplo, que en el homicidio aquel de Betty Joe y Paul Martin, este sujeto los había abordado en el automóvil, los había bajado, los había asesinado y después se había ido con el auto a dar de vueltas para esconderlo en otro lugar lejos de los cuerpos. A partir de ahí se habían ido y habían pasado a arrojar el saxofón en alguna parte. Eran pequeños detalles, pero eran pequeños detalles que revelaban que sí, que ese tipo había estado allí y que esa mujer había estado allí, pero había dos problemas. En la segunda entrevista la mujer cambió de versión y dio una versión diferente. Si bien coincidía en que Sweeney había sido el asesino, daba datos diferentes, era muy contradictoria. En la tercera ocasión cambió la versión y así sucesivamente, pero había otro problema. Por más que esta mujer fuera un canario y no parara de cantar, estaba casada, y en ese momento en Arkansas y en Texas había una ley que impedía que una esposa testificara contra el esposo. Así que lo que dijera esta mujercita no servía para nada. Se hizo una prueba con pentotal sódico, el suero de la verdad, el suero de los espías. Enviaron a Sweeney a otra ciudad a que le hicieran la prueba y resulta que alguien calculó mal y el pentotal sódico lo único que hizo fue darle una dormida que el tipo no habló nada. De regreso en Texarkana no declaraba nada. Aún así, procedieron contra del hombre. Como era un delincuente reincidente que había robado varias veces y había sido detenido por el mismo delito, se le condenó a cadena perpetua. Eso acabó con el problema, ¿sí? Por lo menos en parte. Sweeney oficialmente no reconoció ser el asesino y en cuanto a la policía, habiéndolo hallado culpable y condenado a cadena perpetua por el incidente aquel, decidieron no procesarlo por los crímenes. Aun cuando estaban seguros y Gonzaulas aseguraba que ese era el asesino. Vaya, hasta un banquero habían revisado. En realidad nunca dijeron si las huellas dactilares eran o no.
Es un detalle macabro si usted lo quiere, en el expediente estará por ahí oculto, pero públicamente nunca se reveló si las huellas de Sweeney eran o no las que habían encontrado en la casa de los Stark. Oficialmente el caso nunca se cerró. Gonzaula siguió trabajando en el caso hasta los años 50 bien entrados, hasta antes de retirarse, y nunca cerró el caso. Actualmente sigue sin cerrar porque muchos de los detectives consideraron que Sweeney podía ser un ladrón de coches pero no un asesino, y nunca se encontró el arma. Lo único que se encontró en el domicilio donde se estaban quedando, que era un hotelucho, fue una camisola que tenía la leyenda Stark. El nombre, Stark. Nunca respondió a por qué tenía esa camisola. Stark era el hombre que habían asesinado. Uno de los detectives consideró que, estando en la casa, tras asesinar y verse con las manos manchadas de sangre, tomó una camisola que estaba por ahí, una camisola de trabajo, para limpiarse las manos y se la llevó. Es posible. Pero nunca se comprobó que fuera él, aunque, estando en prisión, Sweeney alardeó de ser el asesino fantasma, el asesino de la luna llena, porque normalmente atacaba en luna llena. Pero eso lo alardeó con sus compañeros de celda, nunca aceptó declararse como tal el asesino. En 1993, más o menos un año antes de su muerte, fue entrevistado. Durante la entrevista, intentaron sacarle la verdad. Había estado solicitando en varias ocasiones salir bajo palabra, finalmente salió de prisión, lo enviaron a una casa hogar para ancianos, pero nunca reconoció oficialmente al periodista, le contó cualquier cantidad de tonterías menos la verdad de aquellos crímenes. Poco después murió de causas naturales en el 94. Era un hombre ya de edad avanzada, pero se había llevado consigo la historia de la muerte de todos aquellos jóvenes. A día de hoy no se ha resuelto el caso. Para muchos, el caso no se cerró allí. ¿Y quiere que le diga por qué? Bueno, lo primero es que en 1948, del lado de Luisiana, hubo un homicidio idéntico. Y utilizaron una pistola calibre 32. 2 años después, en Florida, hubo otro homicidio idéntico. 2 personas, 2 jóvenes, en un camino solitario, con un arma calibre 32. Para muchos, el asesino fantasma, el asesino de la luna, nunca fue capturado, y Sweeney era simplemente un ladrón de coches con mala espina y con mala suerte. Como sea, de las lecciones de aquellos casos surgieron nuevas teorías del comportamiento, surgieron nuevas formas de investigación, y por supuesto que también salieron muchas películas de terror relacionadas con asesinos seriales. Pero al final del día, estas personas murieron ahí, mucho antes de su tiempo natural de muerte. Es un caso triste, sin duda. Gracias por haberme acompañado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz.